Vamos a enterarnos qué es lo que está ocurriendo en Ecuador, en la Embajada de México en Ecuador y todo el escándalo que se ha suscitado en horas de la madrugada o en horas de la noche en este país, porque Ecuador se ha metido a la fuerza a la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Pero para enterarnos, vamos a leer la nota, el artículo de la BBC, porque ahí es donde aparece la información y podemos sacar aquí algunas conclusiones y luego vamos a Twitter a ver cómo es que la gente está reaccionando a este tema. México ha roto relaciones ya con Ecuador, por lo que les estoy contando, tras el operativo policial en su embajada en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Un grupo de policías ecuatorianos dice que ha irrumpido la noche del viernes en la Embajada de México en Quito y capturó al vicepresidente Jorge Glass. Glass, quien ocupó la vicepresidencia de Ecuador entre el 2013 y el 2018, fue condenado por la justicia ecuatoriana por corrupción y se encontraba refugiado en la embajada mexicana desde diciembre. Tras el asalto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador. Se trata, ha dicho AMLO, se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, aseguró el mandatario mexicano. Esa es la información que preliminarmente aparece en la BBC. Aquí hay otra nota que dice: defendí el honor y soberanía de mi país. El embajador encargado de México en Ecuador, Roberto Canseco, se hallaba en la sede diplomática cuando comenzó el operativo policial y confrontó a los agentes. Este pedacito aparece por acá. Aquí dice. Ahora, vamos a ver qué es lo que aparece en Twitter, porque ahí hay más información sobre este tema y más declaraciones. Aquí está precisamente la conversación. Y hay de todo. A ver, este es el encargado. No puede Vamos a escuchar ser. al encargado. Es una locura. De la embajada. Se lo llevaron al señor Glass. De Ecuador. A ver. Vamos a. Porque aparece. Claro, es el encargado de la embajada de México en Ecuador. Momentos después de la intervención de las fuerzas ecuatorianas a la embajada de México en Ecuador. Y aparece sobresaltado el señor y vamos a ver qué es lo que tiene que decir. No puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Hubo un aviso previo? No. A ver, la gente que es de México o la gente que es de Ecuador pueden dejar sus comentarios para un poco conocer también cuáles son sus puntos de vista en términos de esto. Porque obvio, esto es una situación inédita, que un país se meta a la embajada de otro país, a la residencia del embajador o a las oficinas administrativas, que son parte del servicio diplomático en otro país. Eso es algo inédito, porque teóricamente esos lugares vienen a ser territorios libres de sus respectivos países. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar. ¿Usted ha dado, el día de hoy? ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones,
que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé. Claro, se supone que estas declaraciones las da el responsable de la Embajada de México en Ecuador solamente minutos antes, o mejor dicho, minutos después de la intervención de los militares en la Embajada mexicana. Por eso que está sobresaltado. Y vamos a ver, también hay unas imágenes, eso lo vamos a ver ahorita, hay unas imágenes en donde aparece él tratando de forcejear con los policías, con los militares. Pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. ¿Qué puso? Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glaza resistió. Tengo que reportarme. El señor Glaza resistió. Roberto Canseco. Roberto Canseco. Ok, él es Roberto Canseco. Él es el responsable de la Embajada de México en Ecuador, que es donde han ocurrido todos estos sucesos. Y estas son las imágenes de la intervención de los militares en la Embajada de México en Ecuador. ¿Por qué? Porque supuestamente México le estaba otorgando una suerte de asilo político a este personaje, a Jorge Glass. A ver, que aparezca la imagen. Está un poco lenteja el internet ahora. Ya, ahora sí. Y ahí es donde se están llevando, se supone, a Glass. Y aquí aparece este señor que acabamos de ver en imágenes, Canseco, si no me equivoco, y trata de detenerlo. Y el señor, bueno, ya tienen a Canseco en las camionetas, o mejor dicho, tienen a Glass en las camionetas, lo tienen, se lo están llevando, está rodeado de militares y este señor está tratando de, en la vía pública, parar el convoy de automóviles que se están llevando a Glass. Obviamente era imposible que pueda detenerlo, ¿no? Él está tratando allí de forcejear con la fuerza militar, pero es imposible que pueda hacer absolutamente nada en ese punto. Ahora, claro, él está conmocionado, ¿no? Él está conmocionado porque también es inédito que estas cosas ocurran, ¿no? Acá hay más imágenes de esta situación que está dando la vuelta al mundo. Todo el mundo está hablando de esto porque es inédito. Independientemente de los cargos que pueda tener Jorge Glass, porque eso yo lo voy a averiguar ahora, pero aparentemente estaba seguido por la justicia de Ecuador y México le estaba otorgando un asilo, ¿no? Embajador mexicano se enfrenta con las fuerzas ecuatorianas. Cae al suelo, obvio. Esto es lo mismo que hemos visto hace un rato. Un poquito más claro. Es un atropello. Es contra la norma. No puede ser. Ahora, obviamente este señor no podía hacer nada en ese punto. Ya se estaban llevando al político ecuatoriano. Era imposible que en ese punto pudiera hacer algo. A menos que, obvio, tuviera allí o buscara un correlato visual, ¿no? Que le dé fuerza política a la posición que luego va a adoptar México, que acaba de romper relaciones con Ecuador en este punto. Y ahí aparece él, ¿no? A fotografía absolutamente decidora.
Y la gente pues empieza ya a opinar exactamente, lo cual quiere decir que esto puede repetirse en Argentina en cualquier momento. ¿Por qué? Porque en Argentina también hay un problema político entre Maduro y Milei. Entonces las cosas están tensas. Y las cosas se están poniendo tensas en Hispanoamérica porque se están creando dos bloques que son absolutamente, que van a colisionar, dos bloques ideológicos. Por un lado, todos los países que representan el socialismo del siglo XXI, liderados en este caso por AMLO, donde también está Petro, donde también está Maduro, donde también está Lula. Y por otro lado están este creciente bloque de fuerzas que son más bien liberales y que están un poco, vamos a decir, cuyas figuras más prominentes en este punto son Milei, por ejemplo, y por el otro lado Bukele. Y en este caso, esta situación va a hacer que la imagen de Noboa se adhiera también a ese bloque. ¿Ah? Y hay otros países, de repente, como Perú, por ejemplo, que no tiene, digamos, una posición muy específica. Bien. ¿Qué más hay? Imágenes, ¿no? Y son imágenes del mismo embajador Canseco, Roberto Canseco, cuyas declaraciones van a dar la vuelta al mundo. Este es un meme. Este es un meme. Dice, ser hijo del hombre más rico del Ecuador, estas son críticas, con 36 años y educado en las mejores universidades del mundo, sabrá al lío diplomático y al aislamiento al que acaba de meter al país. Sí, puede ser, puede haber aquí algún tipo de aislamiento porque obviamente es inusual que se den este tipo de situaciones. Los países no se meten en las embajadas a la fuerza. Esto crea problemas. Ahora, lo que yo creo que podría ocurrir es que haya un correlato en otros países. Si hay un correlato, yo no soy especialista en derecho internacional, pero puedo más o menos advertir, y esto lo tendría que esclarecer alguien que sea especializado en este tipo de temas. Si hay un correlato en otros países, entonces hay un quiebre del orden internacional. Cada país hace lo que considera pertinente en función a sus propios intereses. Y si ya empieza uno, lo puede hacer perfectamente otro país, ¿no? Reclamar como suyo, utilizando esto como una suerte de antecedente, el derecho para poder entrar en una embajada a recoger, a reclamar, a capturar a alguien que esté buscado por la justicia en ese momento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordena romper relaciones diplomáticas con Ecuador tras irrupción en la embajada mexicana en Quito. Más orgulloso que nunca de ser ecuatoriano, estas son otras reacciones al respecto. Estas son imágenes que ya vimos. Ahora, a todo esto, ¿quién es Jorge Glass y por qué se le persigue? ¿No? Conviene saber. Vamos a averiguar quién es Jorge Glass. No, todo esto yo lo estoy haciendo en el momento, así que los que no estamos metidos dentro de la actualidad de Ecuador, por ejemplo, tenemos que enterarnos un poco, ¿no? ¿De qué se le acusa a Jorge Glass? Ex vicepresidente de Ecuador. Este es Infobae. Infobae. ¿De qué se acusa a Jorge Glass? El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se encuentra refugiado, bueno, ya lo sacaron, en la embajada mexicana en Quito. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que le daría asilo, por lo que se comunicó con las autoridades ecuatorianas y rechazó la información de que aparentemente hay presencia de elementos de la policía de ese país sudamericano.
El gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Glass Espinel, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México, dijo... esta información fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además anunció que no romperá relaciones con Ecuador. Esta es noticia previa a la captura. Ahora mismo las relaciones entre Ecuador y México están rotas. AMLO ya las rompió. Pero ¿cuál es el motivo por el cual el ex vicepresidente ecuatoriano está pidiendo asilo y de qué se le acusa? De acuerdo con las investigaciones, Jorge Glass, quien ocupó el cargo de vicepresidente durante el mandato del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, del año 2007 al 2017, está acusado de peculado, es decir, de tomar recursos del erario. Se analiza la malversación de recursos en el caso de reconstrucción de la costera de la provincia de Manabí tras el terremoto del 2016. Y es que un juez pidió prisión preventiva para el ex vicepresidente ecuatoriano en enero del 2024, cuando según las averiguaciones habría existido un abuso sobre el dinero que reunieron ecuatorianos para reparar algunas zonas afectadas, luego del terremoto del 16 de abril del 2016. Ok, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? A este señor Jorge Glass lo están acusando por peculado, por malversación de fondos. Es decir, se habría agarrado la plata, se habría agarrado el dinero, se habría llevado el dinero y o habría utilizado el dinero para otros fines. Malversación suele ser utilización de un dinero que estaba destinado para algo específico y utilizarlo para otros fines que no correspondían. Ahora, peculado sí eventualmente quiere decir directamente robo. Esto se supone que está en fase de investigación, pero un juez ya ordena la detención preliminar. Normalmente las detenciones preliminares tienen por objeto tener a la persona dentro de un lugar y que se pueda evitar, uno, que se escape, dos, que influya en las investigaciones. Ese es el objetivo normalmente de las detenciones preliminares. Entonces, frente a esta situación, según vamos entendiendo y según vamos descubriendo, este señor decide alojarse en la residencia o en la Embajada de México en el Ecuador. Ahora, Correa obviamente está dentro del espectro ideológico de AMLO y de allí que le han otorgado el asilo. Bien, desde el 17 de diciembre del 2023, cuando Glass Espinel se presentó en la sede de la Embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda. Mejor dicho, Glass cumplió poco más de 3 meses resguardado en la embajada de manera ilegal, pero fue hasta el viernes cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció al respecto y confirmó que daría asilo. Ok. Entonces, el señor estaba resguardado, pero todavía no estaba asilado. El asilo se tenía que definir, y fue recién en estos días en donde se define el asilo a favor de Glass. De acuerdo con la SRE, fue desde el 17 de diciembre del 2023 cuando Glass se presentó en la sede de la Embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda. En este punto todavía no tenía el asilo, pero perfectamente la embajada podía acogerlo por unos días hasta que se definiera qué era lo que iba a suceder. Se informó que el vicepresidente expresó temor por su seguridad y libertad personal. Al respecto, la SRE destacó que se le permitió el ingreso en calidad de huésped y luego de analizar los protocolos relacionados con la protección internacional de personas, es necesario detallar que de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, el Estado asilante, en este caso México, es el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político. Artículo 4.
que su decisión de continuar con el asilo debe ser respetada por el Estado territorial, en este caso Ecuador, y que otorgado el asilo, el Estado aislante o asilante puede pedir la salida del asilado hacia territorio extranjero y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. Bueno, con esto obviamente se rompe todo el esquema diplomático y el esquema de derecho internacional en torno a este tipo de temas. Glass ya cumplió una condena, pues fue acusado por recibir sobornos en el caso Odebrecht. También está involucrado en Odebrecht, donde también fue acusado el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. Cabe recordar para la gente que no es de esta zona del mundo que Odebrecht fue una compañía brasileña con diferentes extensiones en América e incluso en Estados Unidos, y que literalmente coimeaba a los responsables de las tomas de decisiones en cuanto a concesiones para poder hacerse de obras que generalmente eran inmensas. La compañía era una compañía poderosísima, que incluso se decía ponía y sacaba presidentes en todos los países de Hispanoamérica en donde operaba. Así era la magnitud del escándalo Odebrecht en el mundo. Ante la solicitud de asilo, en días pasados, la Cancillería ecuatoriana recordó al gobierno de México lo siguiente: el Ecuador se encuentra expectante de la cooperación que para tal efecto reciba por parte del ilustrado gobierno mexicano, ya que para el gobierno nacional resulta jurídicamente evidente que no sería lícita la concesión de asilo diplomático en virtud del artículo 3 de la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, sentenció en un comunicado. Y bueno, México ha suspendido ahora sí relaciones diplomáticas con el Ecuador. Esta es, digamos, la noticia más reciente en torno a este escándalo diplomático, que obviamente va a tener consecuencias y del que obviamente se va a hablar en todos los niveles, tanto políticos, diplomáticos y tal, porque, como les digo, esto puede tener un correlato. Estamos viviendo tiempos recios, se los digo desde ahorita. Tiempos recios en el mundo, están cambiando algunas cosas, se están moviendo otras, se está agitando el avispero. Y normalmente Hispanoamérica, América Latina, ha sido un lugar, dentro de todo, tranquilo. Pero ahora los conflictos entre los países de la región se están volviendo más agudos. Y esto yo particularmente no lo veía así, por lo menos durante mi tiempo de vida. Tal vez antes sí hubiera sido de esta manera, pero ahora hay como que un choque ideológico bastante encontrado, bastante marcado. México suspende relaciones diplomáticas con el Ecuador. Lo anterior ocurrió tras una violación de policías ecuatorianos al interior de la embajada mexicana. En un incidente que ha elevado las tensiones entre México y Ecuador, autoridades ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito para arrestar a un ex vicepresidente del país andino que estaba solicitando asilo. Según informaciones emitidas por el gobierno mexicano, este acto constituiría una violación flagrante al derecho internacional y atentaría contra la soberanía de la nación azteca. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, reveló la operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad ecuatorianas, subrayando que el exfuncionario buscaba protección ante lo que describió como una persecución política. En respuesta a este suceso, AMLO ha ordenado una severa reprimenda hacia las autoridades ecuatorianas, adelantando incluso la potencial suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores,
que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta, escribió AMLO en su cuenta oficial de X. El hecho ha provocado una inmediata condena por parte de México, quien ha señalado que tomará las medidas necesarias para proteger sus principios diplomáticos y la integridad de sus sedes en el extranjero. La canciller Bárcena ha sido instruida para emitir un comunicado oficial y tomar acciones legales pertinentes en represalia a la intrusión y detención realizada por Ecuador. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Y esto ha sido lo que ha escrito AMLO. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y acoso que enfrenta. A ver, terminemos un poco el tuit de AMLO. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Bueno, me parece que en el momento en que AMLO empieza a juzgar de manera adelantada, creo yo, e ideológicamente interesada, que se trata de una persecución y acoso contra Jorge Glass, comete un error. ¿Por qué? Está suponiendo que la justicia ecuatoriana no está actuando de manera objetiva y que las acusaciones contra Jorge Glass son infundadas. Entonces, él está, en este caso se podría decir, y esto lo puede esclarecer de manera más apropiada un abogado, un experto en derecho internacional, pero me parece que está superponiéndose a las opiniones legales de el Poder Judicial en Ecuador. Eso también puede calificar como una intromisión, creo yo, porque está adelantando un juicio que le compete al Poder Judicial del país. Por otro lado, yo no sé, me parece que el asilo no es, corríjanme los que me puedan estar viendo, pero me parece que los asilos no necesariamente se dan en cualquier situación. Se dan, según tengo entendido, cuando hay alguna acusación de carácter político, más que judicial en términos de dolo, en términos de robo, en términos de delitos comunes. La policía de Ecuador realizó un operativo nocturno el viernes en la Embajada de México ubicada en Quito, resultando en la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Esto ocurrió horas después de que el gobierno mexicano le otorgara asilo político en un contexto de crecientes tensiones bilaterales entre Ecuador y México. Antes de la intervención en la representación diplomática, la Cancillería mexicana había hecho un llamado público a las autoridades ecuatorianas para que facilitaran un salvoconducto a Glass, lo que permitiría su salida segura del país sudamericano. Seguramente se iba a ir finalmente a México. Este pedido se llevó a cabo a través de X, indicando la urgencia y la importancia que México le confería a la situación. Estas son algunas de las tanquetas que se utilizaron en el momento de la intervención de las fuerzas policiales o militares de Ecuador en la Embajada de México. Obviamente este también es un hecho inédito porque nunca se ha dado, creo yo, nunca se ha dado. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si otros países... Entiendo que en algún momento Israel hizo esto, si no me equivoco, salvo mejor entendedor, me parece que Israel hizo eso, algo parecido. Si Israel lo hubiera hecho, nada hubiera pasado, digo yo.
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto es lo que tenemos como información en torno a el caso de Glass y la intervención de... La noticia está dando el vuelta al mundo. La tendencia en X es de 909.000 posts con el término México, AMLO, Ecuador y tal. Verástegui ha dicho en Twitter: el peor presidente que México ha tenido en su historia, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, alias el corrupto, dice Eduardo Verástegui. Otro más. Así fue el traslado, el criminal convicto Jorge Glass por las autoridades ecuatorianas. México rompió relaciones con Ecuador tras su captura. Acá se lo están llevando a Glass, entiendo yo, a un centro penitenciario. Estas son imágenes de ahora mismo en donde se están llevando al ex vicepresidente del Ecuador. Súper tensa la situación. Obviamente esto va a polarizar a la región. Absolutamente. Absolutamente. Y es que, la verdad, las cosas están muy caldeadas en Hispanoamérica. El tema de Maduro va a caer de Maduro también. O sea, ¿cuánto tiempo más se puede mantener el tema de Maduro en Venezuela? ¿Cuánto tiempo más? Pero están pasando cosas que son inéditas. Están pasando cosas que son inéditas. Bueno, y hay más comentarios, ¿no? En Twitter. Que quede claro, los mexicanos no apoyamos que se le dé asilo y protección a narcotraficantes delincuentes. Los actos ejecutados por López Obrador no representan la visión general del pueblo de México. Otro ecuatoriano. Y valió la pena meterse a la embajada a armar un conflicto internacional con México para atrapar a uno de los más grandes delincuentes que ha parido Ecuador y tener llorando al prófugo Rafa, o sea, hablan de Rafael Correa, y todo su redil narcodelincuencial, y el meme dice: ha valido cada maldito segundo. Muy bien, entonces, opiniones absolutamente divididas en torno a este caso. Obviamente, la izquierda internacional va a abogar a favor de Glass, mientras que el sector que puede ser catalogado de derecha, en donde en este mismo momento Noboa, presidente de Ecuador, se acaba de adherir, y que está liderado por Bukele, está liderado por Milei, y está liderado por alguno otro más que pueda estar por allí, se va a generar un enfrentamiento entre estos dos bloques, y no sabemos exactamente qué podría ocurrir. Las cosas en el mundo están bastante caldeadas. Pero bueno, déjame tu comentario para conocer tu opinión en torno a esta situación. ¿Tú estás a favor de quién? ¿Estás a favor de Andrés Manuel López Obrador y su decisión de darle asilo político a Jorge Glass? ¿O estás a favor de Noboa y la decisión que tuvo inédita de entrar a la embajada de México a la mala, a la fuerza, utilizando la fuerza policial y militar para capturar a este acusado de diferentes delitos, como veo, y además implicado también en la trama de Odebrecht? Los leo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Activen la campanita para más contenido como este y de todo tipo. Y nos vemos en el siguiente video. Paz y bien.